Pueden tomar asiento, hermanos. Todos nosotros hemos pasado, estamos pasando o estamos a punto de pasar ese tipo de circunstancias en la vida donde lo que nos queda por decir es simplemente Dios tiene la última palabra. Ya sea en un proceso profesional donde has aplicado a trabajos y has hecho todo lo que está a tu alcance y te han entrevistado y ahora estás en la espera y tú dices, Dios tiene la última palabra. Ya sea que fuiste al doctor o recibiste un diagnóstico que no era el que querías escuchar y mientras los doctores te dicen una cosa, tu confianza está puesta en que Dios tiene la última palabra. Hay veces en que nosotros estamos pasando por dificultades en las cuales no entendemos. No hay forma de poder explicarlo humanamente. ¿Cómo es posible que el sufrimiento nos llegue de esta manera? ¿Cómo es posible que yo esté clamando por un hijo? Ese hijo no llega. O que llega y se va. O que llega y crece y se rebela en contra de Dios. Dios, tú tienes la última palabra. Esa es la dinámica que vemos en Daniel 8. Un lugar donde está el profeta Daniel que acaba de ver una visión, que acaba de recibir la interpretación de la visión de parte de un ángel mandado por Dios mismo, mas sin embargo él está enfermo con lo que ha visto. Él está atribulado con lo que ha visto y no lo entiende. Dios está comunicando en el capítulo 8 de Daniel que Él tiene la última palabra. Dios sabe todas las cosas y Dios es poderoso para llevar a cabo su plan, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Una vez más se lo repito, Dios tiene la última palabra. El capítulo 7 fue un poquitito más fácil que el capítulo 8. El capítulo 8 está más complicado que el capítulo 7, pero están altamente relacionados. Vimos el capítulo 7 donde Daniel tiene una visión y entramos en este lenguaje apocalíptico. Cuando hablamos de un lenguaje apocalíptico estamos hablando de un lenguaje donde se están revelando cosas. Dios está revelando cosas específicas del futuro que tienen que ver de alguna manera u otra con su historia redentora. Esto es lo que ha estado ocurriendo y en el capítulo 7 nosotros vimos 4 bestias. Una visión en la cual Daniel ve 4 bestias. La número 1 era un león que tenía alas de águila. Número 2 era semejante a un oso que estaba levantado de un costado. Número 3 era un leopardo que tenía en su lomo 4 alas. Y número 4 lo describe como una bestia terrible, espantosa y de gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba, pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente a las demás bestias. Entonces vemos 4 bestias, pero vemos que en medio de esas manifestaciones de estas bestias también hay una visión de un anciano de días. Un anciano de días que se sentó en su trono, que es servido por miles y millares y centenares de miles lo atendían, y él declara juicio sobre estas bestias. Y vemos también un hijo de hombre. Venía uno como hijo de hombre, esto es el verso 13 del capítulo 7, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Al final nosotros vemos en el capítulo 7, verso 27, que la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y permanecerá para siempre.
Hermano, se me fue el papel, así que vamos, si era difícil, ahora va a ser un poquito más difícil todavía. Entonces, voy a tratarlo una vez más a ver si esto abre. Damos gloria a Dios por la tecnología y por el internet de este lugar. Y les pido que se mantengan ahí conmigo. Ahí llegó. Yo le estoy dando más gloria a Dios que ustedes, créanme. Vimos el anciano de día, vimos las 4 bestias, vimos al Hijo del Hombre y vimos que al final este reino es entregado a los santos del Altísimo. Ahora llegamos al capítulo 8, donde 2 años después Él tiene otra visión. Y en esta otra visión que está aconteciendo, se va a enfocar en estas bestias del medio, en otras palabras, la bestia número 2 y la bestia número 3. Lo que va a hacer Dios por medio de Daniel en esta visión es dar más detalles acerca de esa bestia que fue nombrada como un oso y esa bestia que fue nombrada como un leopardo. Vimos la semana pasada que esa bestia que era el oso era el reino medo-persa y vimos que la bestia que era el leopardo era Grecia. Estas mismas bestias que fueron presentadas en el capítulo 7 ante la imagen de Dios, ante lo que Dios le está mostrando a Daniel, fueron presentadas en el capítulo 2 ante los ojos de Nabucodonosor en una estatua que tenía 4 partes, ¿ok? Y esas 2 partes del medio, la parte de plata y de bronce, representaban estos mismos 2 reinos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Daniel ya está entrando en una etapa de adultez, una etapa madura, donde ha estado bastantes décadas ya en el exilio, y Dios empieza a darles estas visiones. Y lo primero que nosotros vamos a ver es la visión y luego la interpretación. La visión, versos 1 al 14, y la interpretación, versos 15 en adelante. ¿Y qué vamos a ver en esta primera parte? Pues como leímos, una parte bien clara y bien específica. Todos lo entendieron, ¿no? Vimos a un carnero, vimos un macho cabrío y un montón de cuernos. Todos están claros, ¿verdad? Pues ya podemos pasar a la siguiente parte. Pero no es tan claro. Lo primero que aparece es el tiempo de la visión y dice que es al 3er año del reinado del rey Belsasar. La del capítulo 7 fue en el 1er año del reinado del rey Belsasar. Esto sucede 2 años después, lo cual ocupa esta visión entre medio de lo que sucedió en el capítulo 4 y el capítulo 5. Les compartí la semana pasada que esto no está en orden cronológico, solo que significa que todavía esta visión sucedió entre el reinado de Nabucodonosor y ya había pasado el reinado de los medo-persas, pero todavía él no había ido al foso de los leones en el capítulo 6. ¿Dónde sucede esto? Bueno, sucede específicamente en la ciudadela de Susa, en el río Ulai. La ciudadela de Susa es una provincia de Elam y aquí lo que estamos viendo que es una ciudad real de Persia que quedaba alrededor de 200 millas al este de Babilonia. Y aquí el rey Darío edificaría un bello palacio y llegó a ser una ciudad real. Aquí es donde sucede la historia de Esther. Si usted va a leer el libro de Esther, sucede en la ciudadela de Susa. Entonces, ¿qué es lo primero que aparece? En el verso 3 y 4 nos aparece el primer bestia o animal que aparece, que es un carnero, pero este carnero tiene 2 cuernos. Dice que lo vio delante del río, tenía 2 cuernos altos, uno más alto que el otro, pero que creció último. Sígame aquí. Tiene 2 cuernos, uno está más alto que el otro, pero el que está más alto que el otro salió después que este. ¿Me siguieron? Ok, eso es importante para ya mismo explicarle lo que realmente sucedió con los medos y con los persas, y van a decir, ahora entiendo por qué fue que salieron los cuernos, y él hace esta aclaración acerca de los cuernos. Entonces, ¿qué hacía este carnero? Estaba dando cornadas para todos sitios. Él viene del este
Y si está con el este a su espalda, entonces está dando cornadas para el oeste, para el norte y para el sur. Entonces, bien importante que nosotros entendamos esto, que no había nadie que pudiera hacerle frente a este carnero, que estaba dando cornadas para todos sitios y parecía invencible. Dice, nadie podía librarse de su poder. Nadie. Y dice después, hacía lo que quería y se engrandeció. El verso 20, que vamos a llegar allá ya mismo, que lo quiero empezar a desempacar desde ahora, el ángel Gabriel nos da la interpretación de quién es este carnero. Entonces no tenemos que rompernos la cabeza mucho en qué significa este carnero, porque Gabriel no los interpretó. Dice en el verso 20 que este carnero es el reino de los medos y de los persas. Esto es bien interesante porque los medos y los persas, este simbolismo que aparece aquí, apunta a este reino que hasta ese momento se había convertido en el reino más imponente en la historia hasta ese momento. Interesante. Pero, al igual que ese y todos los reinos de este mundo, alcanzó la prominencia, alcanzó el poder, se creyó que iba a durar para siempre, se engrandeció a sí mismo y sigue la historia a decirnos que cayó. Veamos el verso 5 al 7, donde vamos a ver otro personaje. Y vemos a un macho cabrío, un cuerno, con un cuerno. Este vino del occidente sobre la tierra sin tocar suelo. ¿Qué significa eso? Vino desde el occidente sobre la superficie de la tierra sin tocar suelo. Nosotros en nuestro país le decimos vino volando bajito. O sea que vino a las millas. Fue algo extremadamente rápido. ¿Ok? Vino del occidente y fue, y otra vez se me fue esto, si pueden apagar el internet de allá para entonces poder conectarlo, porque se me sigue conectando inmediatamente. Disculpen una vez más. Y esta va a ser la última. La próxima vez que esto suceda, hermanos, nos vamos por fe. Simplemente acompáñenme un segundito adicional. Se supone que caigamos en cuenta en los próximos segundos. Entonces, nosotros estamos viendo el capítulo 8, donde vemos aquí que aparece otro personaje, aparece sobre la superficie de la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos y se dirigió al carnero que tenía los dos cuernos que yo había visto parado delante del río y lo acometió con la furia de su poder. ¿Se acuerdan del carnero de los dos cuernos? ¿Se acuerdan que nadie podía detenerlo? ¿Se acuerdan que estaba haciendo lo que le daba la gana? Pues resulta que vino otro que lo tumbó. Este tenía dos cuernos, pero este tiene solamente uno. Y con un solo cuerno, este macho cabrío derrota y tumba al carnero. Veamos qué sucede después. Y aquí ya estamos llegando. En el verso 21, el ángel Gabriel nos da la interpretación de quién es este macho cabrío y nos dice que es Grecia. Grecia fue descrito como las piernas de hierro en el capítulo 2 y el leopardo con 4 alas de ave en el capítulo 7 y aquí un macho cabrío con un cuerno. De acuerdo con este verso, Grecia fue la que tumba a Medo y los persas en el mandato de Alejandro Magno. La velocidad con que representa aquí al leopardo que venía sin tocar suelo, volando bajito, representa lo que es el gobierno o lo que es lo que logró Alejandro Magno. A los principios de tener 20 años, ya él estaba conquista y conquista y conquista y conquista, y en un tiempo récord él conquistó el imperio más grande del mundo. ¿Qué sucede con él? Que inesperadamente a los 33 años muere.
Aquí vemos que el cuerno representa a este gran líder que va muy rápido, destroza al carnero, pero ese cuerno se cae. El verso 8 dice: el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió. Y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes. Volvemos otra vez, capítulo 7, era un leopardo con 4 alas. Aquí vemos el carnero con un cuerno, se muere ese cuerno y salen 4 cuernos. ¿Qué es lo que significa esta dinámica? Lo que está significando es que después que Alejandro Magno muere, vienen 4 líderes de su ejército que son los que toman control de su gobierno. Vamos a continuar. Esto es lo que está sucediendo en el capítulo 8. Verso 8: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo, en otras palabras, hacia todas las direcciones de los puntos cardinales. Y uno de ellos salió un cuerno, verso 9, pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército y le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Recuento: carnero de 2 cuernos, se creyó la gran cosa, pero viene el macho cabrío con un cuerno, lo destruye. Este cuerno se cree la gran cosa, es poderoso, se cae repentinamente. Salen 4 cuernos a este macho cabrío, que eran los 4 líderes de Grecia en ese momento. Pero de uno de ellos, de Seleuca, de uno de ellos, aparece un cuernito. Y de este cuernito vemos que creció en gran manera y se apuntó hacia Palestina, hacia Jerusalén, hacia la tierra hermosa, y empezó a destruir. Una desolación increíble. Vemos aquí que no solamente fue en contra de Jerusalén, sino que fue en contra del Dios que servía al pueblo de Israel. No solamente eso, sino que se engrandeció en gran manera. Parte del ejército de las estrellas cayó. Cuando habla del ejército de las estrellas, es el pueblo de Dios. Cuando habla de que las pisoteó, es que literalmente esta persona, este cuernito que salió de uno de los 4, hizo cosas bárbaras y terribles que causaron gran dolor en el pueblo de Israel. Y esto sucedió, y se cree en la historia que todas estas descripciones que aparecen aquí en Daniel las cumple el rey Antíoco IV, llamado Epífanes. Él se pone el nombre de Epífanes, que significa manifestación de Dios. Él se creía una manifestación de Dios, que entró en Jerusalén, destruyó el templo, se lleva todos los utensilios y comienza a sacrificar cerdos en el lugar santísimo. Este es el nivel de sacrilegio, de maldad que había en esta persona, que mató a montones de israelitas. Y toda persona que seguía el mandato de Dios era sacrificada y era matada. Las mujeres que circuncidaban a sus niños en obediencia a la ley eran matadas con sus niños al cuello. Hermanos, suena fuerte, suena bien impactante, pero esto es lo que Daniel está viendo. Daniel está viendo más sufrimiento para el pueblo. Daniel está viendo más dificultad que se aproxima. Y esto va a ser en los tiempos aledaños.
Veamos qué sucede en el verso 13. Verso 13 dice que mientras él está viendo esta visión, él escucha a un santo hablar. Y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? Porque esa es otra. Paró el sacrificio continuo de perdón de pecados establecido en las Escrituras para el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo de la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Y el santo le respondió: por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Basado en lo que nosotros vemos en la historia, vemos que el reinado de Antíoco IV, el periodo específico de la persecución a Israel, dura alrededor de 7 años. Entonces, cuando vemos esta dinámica tan precisa que nosotros vemos ahora desde este lado de la historia, ha hecho que muchas personas y teólogos no bíblicos digan que Daniel fue escrito por otra persona, invalidan lo que Dios profetiza aquí. El nivel de precisión en el cual Dios está demostrando su conocimiento de todo lo que acontece es impresionante. Nosotros estamos viendo aquí que a pesar de la dificultad, del dolor, de todo lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, lo que estamos viendo aquí es un Dios que sabe todas las cosas, un Dios que no solamente tiene la última palabra, sino que tiene la primera también. Él es el Alfa y Él es Omega. Dios está en control y lanza un rayo de esperanza en el verso 13. En el 14 dice: y entonces el lugar santo será restaurado. El lugar santo será restaurado. Sí van a venir reyes, sí van a ser poderosos, sí van a hacer sufrir mucho a las personas, pero al fin del día el reino del Señor será establecido y el reino del Señor permanece para siempre y su dominio es desde la eternidad hasta la eternidad. Hermanos, nosotros tenemos que descansar en el Señor. Que aunque nosotros estamos pasando a veces por situaciones en las cuales pensamos que estamos en un callejón sin salida, nosotros estamos en la mano del Señor porque Él nos sostiene. Hermanos, el Señor sostiene a los suyos. El Señor nos guarda, el Señor nos guía y no todas las veces nos va a mostrar el camino de una forma en la cual nosotros vamos a poder ver a lo lejos, sino que muchas veces caemos en un espacio de total oscuridad y es ahí cuando tenemos que ser recordados que aún en la oscuridad estamos en su mano. Él nos guarda y las cosas no salieron como pensábamos y las dinámicas que queríamos que Dios contestara no las ha contestado y las personas más cercanas a nuestra vida están rebeldes y no vemos lo que quisiéramos ver de parte de Dios, y Dios nos recuerda que Él nos sostiene y que el reino de Dios será establecido. Esto es un ánimo para Daniel. Esto es un ánimo no solamente para Daniel, sino para la audiencia de Daniel, que todavía está en el exilio. Imagínense eso. Imagínense que usted esté pasando por un gran dolor de algo y le digan: viene otro dolor, te duele la cabeza, ahora viene un dolor de estómago. ¿Cómo eso pudiera ser algún tipo de refrigerio en tu vida? Bueno, puede ser un refrigerio en tu vida si Dios es el que está en medio del dolor que estamos pasando. El predicador Charles Spurgeon pasó por muchas dificultades de salud. Y él escribió muchas cartas a sus amigos y a la iglesia acerca de sus dolores. Y estas cartas fueron recopiladas en un libro. Y en una de esas primeras cartas él dice lo siguiente. Él dice: por los pasados 10 días no he podido levantarme de la cama y aún no puedo levantarme ni caminar por el cuarto del dolor tan profundo que tengo. Pero es bueno porque Dios está conmigo.
Y yo decía, ¿cómo este tipo puede procesar el dolor por tanto tiempo? Porque él sabía que Dios estaba con él. Y Dios se encarga de sostenernos en esos momentos. Hermanos, yo no sé las circunstancias en las cuales tú estás pasando. Tampoco sé las que has pasado. Porque a veces nosotros pasamos por circunstancias que no fueron recientes, fueron de muchos años atrás. Y a veces pensamos que las hemos superado. Pero hay cosas que nos recuerdan una vez más el dolor que pasamos en el pasado y nos damos cuenta que a lo mejor no hemos sido sanados de la forma en que deberíamos. Hermanos, quiero recordarte una vez más que en los momentos de oscuridad Dios está en control. Dios va a restaurar cada una de las cosas. Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo y tenemos que descansar en Él. Vamos a continuar en el texto, porque aquí vimos la visión y ahora vamos a ver la interpretación. Verso 15. Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre los márgenes del río Ulai, que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Hermanos, aquí viene una interpretación que no es fácil de entender. Dios le había dado a Daniel sabiduría para interpretar sueños, lo vimos en el capítulo 1. Pero aquí esta visión de Dios, él no tenía ni la más mínima idea qué significaba. Y yo quiero que nosotros veamos la misericordia del Señor. Porque como les dije, lo que él interpretó en los primeros capítulos eran sueños que Dios dio a hombres, a los reyes, Nabucodonosor. Lo que está sucediendo aquí es una visión directa de Dios a Daniel, que aunque él tenía una sabiduría que Dios le había dado para interpretar sueños, él no podía entender esta visión. Y Dios en su misericordia, y hasta de manera graciosa, porque yo me visualizo esto que nosotros vemos aquí, dice: oí una voz de hombre entre los márgenes del río Ulai que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Yo siento que alguien de mi pueblo, Bayamón, está hablando ahí. Porque es como que Daniel se levantó de esta visión, ya salió la visión, está confundido y Dios está diciendo: Gabriel, explícale a este la visión. Él no entiende. Yo no sé si usted lo ve así, hermano, pero a mí me dio un poco de ánimo el ver todo el cuestionamiento y toda la confusión que tenía Daniel y la misericordia tan grande de Dios de enviar a Gabriel. Ustedes saben que Gabriel es mensajero, ustedes saben que Gabriel es un ángel de Dios, ustedes saben que Gabriel fue el que le informó a María acerca de alguien que venía por ahí. Y a ese es a quien Dios manda para que le interprete la visión a Daniel. Qué misericordia, hermanos. Dios nos ha revelado lo que necesitamos saber. No todas las cosas las vamos a saber a la perfección. Y yo no quiero que nosotros usemos la excusa de que es que yo no fui a la escuela, es que yo no sé, yo no he aprendido, yo no sé leer mucho, yo no sé hacer esto, para excusa de que yo no voy a entender la palabra, por lo tanto no voy a estudiarla. Porque si usted entiende la Biblia es porque el Señor se lo ha revelado por medio de su Espíritu Santo. Entonces no quiero que caigamos en esa dinámica, pero tampoco que caigamos al otro extremo de decir: ya todo está ahí, todo es bien fácil y no hay ningún misterio oculto. Bueno, sí, hay un montón de cosas ocultas, pero hay muchas cosas que fueron reveladas, y las que son reveladas por Dios son las necesarias para la salvación. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y nuestros hijos para siempre, a fin de que las guardemos. Todas las palabras de esta ley, Dios nos ha revelado su palabra. Vamos a conocerlo, vamos a seguir sometiéndonos a lo que la palabra nos enseña. Hermanos, no nos creamos autosuficientes en nuestro propio entendimiento. Nosotros necesitamos del Señor cuando nosotros venimos a Él, pero necesitamos de Dios mientras estamos en Él. Vean la oración de Pablo.
Pablo está orando por los efesios y él dice lo siguiente: mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento, de vuestro corazón, sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pablo está hablando a los que creemos, no le está hablando a los de afuera. Y él está diciendo: yo oro para que ustedes puedan comprender, para que ustedes sepan. Hermanos, no se crea que ya usted lo sabe. De la misma forma en que yo no me creo que lo sé, mientras más logro entender la palabra, más me doy cuenta que me falta una infinidad. Hermanos, vamos a seguir con un espíritu humilde, aprendiendo los unos a los otros de la palabra de Dios en el fundamento. Esto fue lo que sucedió con Daniel. Ahora, cuando llega Gabriel, cuando llega a Daniel, miren lo que sucede. Y aquí vamos a ver la reacción de Daniel cuando se le acerca a este ángel. Y dice el verso 17 que él se acercó a donde yo estaba. Cuando llegó, me aterroricé y caí sobre mi rostro. Y él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira. Porque se refiere al tiempo señalado del fin, me dijo: el carnero que viste con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia, el macho cabrío peludo representa al reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. El cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán en su nación, pero no con su poder. Aquí esta interpretación es lo que les expliqué al principio. Esta dinámica que fue sucediendo en los siguientes reinos que iban pasando. Ahora, antes de ir ahí, quiero que veamos la manera en que Daniel reacciona a la presencia de Gabriel. Hermanos, muchos de nosotros venimos de contextos carismáticos. Inclusive nuestra comunidad hispana está altamente influenciada por conceptos carismáticos de personas que dicen: yo estaba con Dios, Él estaba en mi cuarto, yo estaba ahí hablando con Dios y Él me dijo tal cosa. Hermanos, aquí vemos a un mensajero de parte de Dios que se acerca a Daniel y miren la respuesta, la reacción de Daniel. Esto es el mensajero de Dios. Y dice que él cae aterrorizado. Si usted tiene al ángel Gabriel al frente suyo, usted va a estar aterrorizado de la magnitud de la presencia de ese ser angelical. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios y su presencia? Y a veces nosotros tratamos como que Dios vino y me visitó, y no, eso no fue la presencia, eso fue algo que sentiste y pensaste que... Pero la manifestación genuina de parte de Dios nos derritiría, nos caeríamos ahí. Aquí cayó en un sueño. Cuando él cae en sueño, ¿cómo él cae? Su rostro, ¿dónde cae? Hermano, si usted se va a tirar al piso, yo le recomiendo que no lo haga con el rostro primero. No lo haga, por favor. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es una manifestación de poder bien grande y una diferencia en lo que es un ángel y lo que es un ser humano. Y él está hablando de que las cosas que él vio eran cosas que iban a suceder al fin de la ira. Él menciona el fin 3 veces. Y cuando estamos hablando del fin, sí se va a referir al fin de los siglos, pero también de manera específica aquí con Daniel se va a referir al fin del poder de estas bestias que él está mencionando, porque está hablando de unas bestias específicas, que una es Medo-Persia y la otra es Grecia.
Y de Grecia venía este super líder que cae rápidamente, se levantan 4 y de las 4 hay uno que va a salir un cuernito que es el que va a ocasionar el daño mayor. La mayor parte del enfoque de esta visión está en algo que está sucediendo alrededor del año 170, 160 antes de Cristo, en el tiempo de los macabeos. Y esto es donde está el rey Antíoco IV. Entonces, verso 23 y verso 26 vamos a ver este enfoque de lo que va a hacer este rey Antíoco IV. Y dice, y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey, insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Y por su astucia hará que el engaño prospere. Por su influencia, él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. La visión de las tardes y de las mañanas que ha sido relatada es verdadera, pero tú guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. Muchos días son alrededor de 350 años después del tiempo de Daniel, donde al final del reinado de Grecia se levantaría este rey insolente, hábil en intrigas, poderoso, que prosperaría y haría su voluntad. Hermanos, quiero resaltar algo aquí muy importante. Cuando nosotros vemos la manera en que este rey prosperó y cada uno de estos reinos malvados prosperaron, quiero que tengamos cuidado, porque nosotros estamos en una burbuja de tiempo donde la prosperidad le han puesto un signo de igual a la bendición de Dios. Y no necesariamente la prosperidad en ciertas áreas de tus finanzas o ciertas áreas de tu vida va a significar la bendición de parte de Dios. Inclusive muchas de las cosas que se llaman prosperidad el día de hoy son cosas que te alejan del Señor, y nada que te aleja del Señor va a ser una bendición de parte de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado, porque en la palabra consistentemente nosotros vemos la prosperidad del impío y nosotros vemos la prosperidad del malvado. Y muchas veces eso es lo que se está ofreciendo en diferentes púlpitos y en diferentes iglesias. Inclusive es lo que nosotros ofrecemos cuando estamos en una charla uno con el vecino o con un amigo, y le estamos hablando de Dios y le estamos prometiendo villas y castillas de lo que Dios va a hacer. No vamos a atraer las personas prometiéndole cosas a ellos que Dios no prometió en su palabra. Vamos a prometerle a Cristo. Vamos a prometerle salvación por medio de la fe y el arrepentimiento. Vamos a apuntarles los ojos a la cruz. Vamos a decirle la verdad del costo del discipulado. Hermanos, tenemos que conocer nuestra palabra y compartirla de una manera genuina, de una manera fiel a lo que Dios ha establecido. Ahora, se levantará este rey, volviendo al rey, pero su destino será igual que el de los demás. Dice que será destruido sin intervención humana. Será destruido sin intervención humana. Esta visión es verdadera. Daniel, guárdala en tu corazón. Hermanos, cuando nosotros no vemos lo que queremos, cuando Dios no nos contesta lo que quisiéramos que nos conteste, ¿seguimos manteniendo su palabra en nuestro corazón? Vamos a ver el resultado de esta visión, porque una vez él ve la visión y una vez Gabriel la interpreta, nosotros pensaríamos que Daniel va a estar bien y va a decir, ok, ya entendí. Pero dice el verso 27, yo, Daniel, me sentí agotado, enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Pero no la había interpretado Gabriel.
Sí la interpretó, pero no la entendió. Nosotros podemos entender un poquitito más porque estamos en este lado de la historia, pero él no sabía a qué se estaba refiriendo con Grecia, él no sabía qué se estaba refiriendo con Antíoco IV, él no sabía estas cosas. Entonces, el descanso de él no estaba en saber cómo exactamente se cumplía la profecía, sino que el descanso está en que lo que él está escuchando y está viendo es verdadero porque Dios se lo está dando y Dios le está diciendo, todos estos reinos van a caer, hay un solo reino que va a permanecer. Y Daniel tiene su esperanza en eso. Dios tiene la última palabra, aunque no veamos lo que queremos ver. Quiero resaltar algo bien importante. Y es que mientras Daniel no entendía y buscaba interpretación y buscaba comprensión, mientras Daniel reacciona enfermándose, o sea, para que tengan una idea de la magnitud de esta visión, él cae enfermo varios días. Está enfermo, agotado, espantado, aterrorizado por esta visión. Y cuando por fin se levanta, ¿qué hace? Se fue a atender los asuntos del rey. Hermanos, la fidelidad del creyente no se va a ver en un evento magno en tu vida, se va a ver en la consistencia de tu día a día. La pregunta genuina que tenemos que hacernos es, cuando las cosas no están como nosotros queremos, ¿nos vamos a levantar al siguiente día a seguir atendiendo los asuntos de nuestro rey? Daniel se fue a atender los asuntos de su rey, porque eso fue lo que Dios le mandó, a que fuera fiel aún en el exilio. Y aún en el exilio él estaba permaneciendo fiel a lo que Dios le había dicho. Hermanos, los reinos de este mundo son pasajeros. El carnero parecía invencible y fue destrozado en un momento. El macho cabrío de un cuerno parecía imparable, pero cayó repentinamente. Los 4 cuernos que salieron después parecían imponentes, pero resultaron ser insignificantes. Y el cuerno pequeño, que creció en gran manera y creyó ser Dios, fue destruido sin intervención humana. Yo quiero que en esta tarde nosotros seamos animados, porque de Dios es todo el dominio y su reino es un reino eterno. Dice la palabra en el capítulo anterior que al Hijo del Hombre, que sabemos que es Jesucristo, le fue dado todo dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Hermanos, quiero compartir contigo 3 conexiones con el Señor Jesucristo. Tenemos que mantener nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Número 1, nosotros vemos que el cuerno malvado atacó al jefe del ejército y al príncipe de los príncipes. Este rey se creyó Dios al punto de ir en contra de Dios, pensando que tenía la más mínima posibilidad de victoria. Pero ¿saben qué? Que nuestro rey de reyes también fue atacado. Nosotros vemos cómo el rey Herodes trató de matarlo cuando era un niño. Nosotros vimos cuando Satanás lo tentó 3 veces en el desierto. Nosotros vimos cuando los judíos lo echaron fuera de la ciudad y trataron de tirarlo monte abajo en Lucas capítulo 4. Los escribas y los fariseos buscaban matarle y los soldados romanos se burlaban de él y lo castigaban. Nuestro rey fue atacado. Es acusado injustamente y fue llevado a la cruz. Hermanos, van a haber ataques a nuestra vida. Tenemos que estar firmes. Y no debemos estar sorprendidos porque nuestro rey fue atacado. Número 2, el atacante será destruido. El atacante será destruido. En el segundo libro de Macabeos 9, 5 al 10, Macabeos es un libro apócrifo, es un libro histórico que ciertas religiones lo tienen como
como inspirado por Dios, no es inspirado por Dios, no tiene autoridad divina, pero sí es un buen libro histórico de lo que sucedió en esos tiempos. Y este libro de Segunda de Macabeos 9, 5 al 10 nos explica la manera en que Antíoco IV murió. Escuche. Dice, pero el juicio de Dios lo seguía. En su arrogancia, Antíoco había dicho, cuando llegue a Jerusalén, convertiré la ciudad en cementerio de los judíos. Pero el Señor Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con un mal incurable e invisible. Apenas había dicho estas palabras, le vino un dolor de vientre que con nada se le pasaba y un fuerte cólico le atacó los intestinos. Esto fue un justo castigo para quien con tantas y tan refinadas torturas había atormentado en el vientre a los demás. A pesar de todo, Antíoco no abandonó en absoluto su arrogancia. Lleno de orgullo y respirando llamas de odio contra los judíos, ordenó acelerar el viaje. Pero cayó del carro que corría estrepitosamente y en su aparatosa caída se le dislocaron todos los miembros del cuerpo. Así, el que hasta hacía poco en su arrogancia sobrehumana se imaginaba poder dar órdenes a las olas del mar y como Dios pasar las más altas montañas, cayó derribado al suelo y tuvo que ser llevado en una camilla, haciendo ver claramente a todos el poder de Dios. Los ojos del impío hervían de gusanos y aún con vida, en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos. El cuerpo empezó a pudrírsele y era tal su mal olor que el ejército no podía soportarlo. Tan iniguantable era la hediondez que nadie podía transportar al que poco antes pensaba poder alcanzar los astros del cielo. Nuestro rey fue atacado, pero sus atacantes van a ser destruidos por siempre. Y número 3, ese cuerno malvado que interrumpió el sacrificio continuo del templo, también nuestro rey interrumpió el sacrificio continuo del templo. El cuerno malvado lo hizo, pero Cristo también. En Hebreos capítulo 10 dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Hermanos, ya no son necesarios los sacrificios de sangre. Lo que el enemigo trató de hacer para que no hubiera perdón de pecados, Cristo lo hizo para bien, para gloria del Señor, para que seamos perdonados en Él una vez para siempre. Y el verso 14 nos dice que el templo iba a ser restaurado. Bueno, los enemigos de Jesús no creían en esto y dijeron, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Más adelante vemos al ángel hablando diciendo, no teman, porque yo sé que buscan a Jesús. El que fue crucificado no está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Y las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de ser ascendido, Él dijo, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, no tenemos que entender todas las cosas para poder rendirnos delante de Dios que nos ha revelado la salvación en Jesucristo. Te hago unas preguntas para concluir. ¿Cómo este capítulo tan complicado nos lleva a adorar al Señor Jesús de manera más específica? ¿Cómo te ayuda este pasaje a tener confianza incluso cuando no entiendes lo que está sucediendo? ¿Qué significa en tu vida seguir atendiendo los asuntos del rey, aun cuando la piña está agria? Cuando la cosa está difícil, traducción. ¿Cómo te ayudas a ti mismo a preservar en los momentos difíciles mientras vamos de camino al cielo? Recuerda que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Y qué haces para ayudar a otros a perseverar? Hermanos, una vez más, recuerda que la última palabra no la tiene el carnero,
No la tiene el macho cabrío, no la tienen los cuernos, sino el Cordero de Dios que fue inmolado. Dios tiene la última palabra. Y quiero que te vayas con esta pregunta: ¿cómo eso te consuela el día de hoy? Amén. Padre Santo y bueno, gracias por tu palabra. Gracias que a pesar de las dificultades, tu mensaje ha sido comunicado. Tú tienes la última palabra, Señor. Ayúdanos a descansar en ti. Tú nos sostienes, tú nos guardas. Padre, yo te pido que si aquí hay alguien que todavía no ha entregado su vida a ti, que este sea el momento que responda a la realidad de que solamente en ti hay salvación. Que pueda darse cuenta de su pecado y que ese pecado es rebeldía en contra tuya y que será juzgado y que será destruido, al igual que todos los reinos de este mundo que son contrarios a ti. Pero que pueda haber una luz, una esperanza en la cruz del Calvario, de que tú eres nuestro sacrificio, de que tú eres nuestro Rey que fue atacado, pero que ha vencido la muerte y el pecado y que nos ha dado esperanza y que nos llama a que vengamos a ti en arrepentimiento y fe. Padre, glorifícate en este día, en el nombre de Jesús. Amén.